Bienvenidos una vez más a su programa Desenlaces de análisis de coyuntura geopolítica. Vamos a iniciar el día de hoy haciendo un recuento del trabajo que vienen realizando los pueblos en función de romper el plan de la derecha reaccionaria internacional y a través de ello, con sus grandes medios hegemónicos globalizados, negar la otra cara de la verdad, y es que los pueblos buscan caminos de dignidad, caminos de redención social y caminos de liberación. En ese sentido, se realizó en Cuba el encuentro antiimperialista de solidaridad con la democracia contra el neoliberalismo entre el 1 y el 3 de noviembre. Una delegación venezolana conformada por 45 compatriotas, entre ellos 30 de la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela. Fuimos a cumplir ese compromiso. Llegamos a la ciudad de Santiago de Cuba. ¿Por qué llegamos a Santiago si el encuentro era en La Habana? Porque fuimos a rendirle honores a los grandes de Cuba, a los que le dieron la patria, la nacionalidad, la independencia, la soberanía a este pueblo hermano. Y es así como llegamos al mausoleo de Martí, al mausoleo de Céspedes, de Mariana Grajales. Mariana Grajales es la madre de la patria, así como Céspedes es el padre de la patria cubana. Mariana Grajales es la madre de la patria. Y yo le voy a decir lo siguiente: el esposo de Mariana Grajales, Marcos Maceo, venezolano, peleó en la guerra de independencia y llegó a Cuba y tuvieron 4 hijos varones, 3 hijas hembras, y los 7 hijos se incorporaron a la gesta por la emancipación. 2 de ellos, a pesar de que los 7, las hembras y los varones, participaron, son héroes de la independencia cubana. Antonio Maceo y José Maceo, héroes de la independencia. Ya fuimos, le colocamos flores, le rendimos honores, y luego que cumplimos con ello, volamos a La Habana al encuentro. Es importante resaltar que José Martí, cuando llegó a Caracas, dijo que lo llevaran a la Plaza Bolívar. Y cuando iba a la Plaza Bolívar, le preguntan ¿por qué a la Plaza Bolívar? Y dijo: cuando un viajero llegue a esta ciudad sin aún desempolvarse el polvo de los pies, debe ir a saludar a Bolívar. Eso hizo la delegación venezolana. Fuimos a Santiago a saludar a Céspedes, a saludar a Mariana Grajales, a saludar a José Martí y a saludar al comandante en jefe Fidel Castro. Este encuentro internacional, allí asistieron, oigan, 86 países y 1.132 delegados. Durante el encuentro tuvimos la oportunidad de participar en una serie de mesas temáticas, 6 mesas temáticas, donde se abrió el debate de la realidad, orientadas todas dentro del debate a un plan, a la generación de un plan de acción. La primera mesa temática era de solidaridad con Cuba y demás causas justas. Esa se realizó en la Escuela Latinoamericana de Medicina. La segunda, los pueblos libres ante el libre comercio y las transnacionales. Esa se realizó en el Palacio de Convenciones. La tercera mesa temática, descolonización y guerra cultural, comunicación estratégica y lucha social. La cuarta mesa temática,
para la juventud. Juventud, estrategia y continuidad en la lucha. Es decir, la JPSU participó allí y otros sectores sociales. Además, la Mesa de Democracia, Soberanía y Antiimperialismo, de la cual formé parte, y la sexta mesa temática, Integración, Identidades y Luchas Comunes. Además de ello, tuvimos la oportunidad de ir a la plenaria de clausura, donde aprobamos el plan de acción, y allí, en la plenaria de clausura, contamos con la presencia del comandante Raúl Castro, del presidente de Cuba y del compañero presidente Nicolás Maduro, quien emitió un discurso que queda para los pueblos que luchan por su redención social. Escuchemos parte del discurso del compañero presidente Nicolás Maduro. Es emocionante para nosotros, los patriotas, los revolucionarios, que nos mueve el amor por la causa latinoamericana, ver cómo ha resucitado el espíritu de los mártires. Hay una insurgencia general del pueblo contra el modelo de exclusión del capitalismo neoliberal, del capitalismo salvaje, del Fondo Monetario Internacional. Y desde aquí nosotros acompañamos la rebelión de los pueblos del mundo contra el Fondo Monetario Internacional y el modelo de exclusión. Es impresionante el espíritu que se ha respirado estos 3 días. Solo hoy pudiéramos decir que nuestra revolución mantiene intacto el camino, y en tiempos de vacas flacas y bloqueo económico, sí se puede distribuir la riqueza y el ingreso y garantizar los derechos sociales, la igualdad y la distribución de la riqueza entre todos y entre todas. Sí se puede, mundo bueno. Sí se puede distribuir la riqueza con justicia social para que los pobres, los humildes, los descalzos, los sin camisa, los sin tierra, es decir, los sempiternos excluidos de la tierra, puedan vivir en dignidad. A pesar de que la derecha reaccionaria a este despertar de los pueblos, que el camarada Diosdado Cabello ha llamado brisita bolivariana, esta brisita bolivariana quieran endilgárselo a dirigentes. No, imperialismo, no, derecha reaccionaria. Los responsables son ustedes mismos. Este pueblo los pueblos y estos pueblos no se calan más. Imposición de paquetes y medidas neoliberales. Buscan caminos de redención, caminos de dignidad. Vamos a una pausa y al regreso estaremos conversando con el doctor Elvis Amoroso, miembro del Poder Ciudadano como Contralor General de la República y actualmente ejerce la presidencia del Consejo Moral Republicano. Damos la bienvenida al doctor Elvis Amoroso, Contralor General de la República y presidente del Consejo Moral Republicano. Bienvenido, doctor Amoroso. Muchas gracias. Es un placer para nosotros en este momento de la coyuntura política que vive nuestro país, contar con su presencia, porque el poder moral es fundamental para la preservación de la paz, de la vida, de la ética, de los valores, de los principios. Y como la derecha reaccionaria arremete con fuerza para satanizar y estigmatizar a nuestros gobiernos y presentarlos como forajidos, uno de los ejes de ataque es criminalizar a
los revolucionarios o lo que ellos llaman antiestadounidenses como corruptos. ¿Cuál es el plan de acción de la Contraloría General de la República, entendiendo que se hace difícil la lucha contra la corrupción porque los grandes medios hegemónicos la banalizan? Sí, bueno, saludo, un placer estar en este importante programa que ya se está hablando mucho en toda Venezuela de aquí, de este programa Desenlaces con Pedro Carreño. La Contraloría General de la República es una institución que tiene rango constitucional. Forma parte, conjunto a la Fiscalía General de la República y la Defensoría del Pueblo, del Poder Ciudadano, uno de los 5 poderes que están en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y la Contraloría General de la República es el órgano fiscalizador, controlador y también sancionador de las irregularidades que se cometen en contra la cosa pública, contra alguna institución del Estado y también a privados que utilizan los recursos del Estado venezolano para enriquecerse, para cometer hechos de corrupción, para otorgar incluso créditos que después que se lo dan los bancos, cualquier banco, sea privado, quiero decir, esos bancos no son, el dinero no es del banquero, no es del dueño del banco, es del pueblo, de los ahorristas, de los depositantes. Entonces ahí puede actuar perfectamente la Contraloría General de la República y así lo está haciendo en distintas áreas del país, tanto público como privado. Contralor, hay un mito en la población que la Contraloría es un ente meramente sancionatorio. La Contraloría trabaja en función de la formación, la pedagogía, con valores éticos y morales para la búsqueda de la transparencia en el manejo de los fondos públicos. ¿Existen instituciones a lo interno para ello? Sí, correcto. Hay una institución que es la especie de universidad que tiene la Contraloría General de la República. La dirige ahorita la doctora Aura Rosa y hasta este momento de un año que tenemos ahí en la Contraloría General de la República se han realizado más de 1.600 cursos dirigidos a distintos funcionarios, tanto de PDVSA como las Fuerzas Armadas, funcionarios públicos, a los consejos comunales, a las contralorías sociales. Toda la semana, durante los 5 días hábiles de la semana, se están realizando estos cursos y también hay posgrados que se están realizando ahí que busca fortalecer a los ciudadanos para que entiendan y estén formados desde el punto de vista académico, como controladores sociales, como fiscalizadores. El control fiscal, lo que se conoce como el control fiscal, que usted por cierto sabe mucho porque ha estado presidiendo la Comisión de Contraloría del Parlamento Nacional y ahora de la Asamblea Nacional Constituyente, eso es indispensable, la formación de los ciudadanos para evitar de que en la administración pública y otros entes se pueda despilfarrar el dinero o se pueda desviar hacia los hechos de corrupción. Usted ha asistido a una serie de eventos internacionales en representación de Venezuela. ¿Cuál es la voz de Venezuela en la lucha contra el flagelo de la corrupción? Bueno, hemos tenido una participación importantísima, especialmente en lo que es la ONU Viena, que es la parte de las Naciones Unidas que tiene lo relacionado a la corrupción, a la legitimación de capitales, al narcotráfico y también petróleo se toca en la ONU Viena. Nosotros hemos participado llevando la voz de nuestra patria con mucha dignidad y desenmascarando a los países como Estados Unidos, como Inglaterra, como algunos bancos en Portugal que se han robado el dinero de los venezolanos, apoyado por supuesto por un sector de la oposición que dirige el señor Guaidó y una banda de delincuentes que se han apropiado una gran cantidad de miles de millones de dólares que le pertenece a los venezolanos, a todos, no es al presidente de la República, no es al presidente de un determinado poder, es a usted, a los venezolanos. Y estos señores nos han estado saqueando y la voz de Venezuela la hemos llevado a esas instancias con mucho éxito, prácticamente apoyado por unanimidad. Solamente 3 países siempre levantan la voz en contra, que es Estados Unidos, Inglaterra y Canadá, precisamente países que han robado a Venezuela o que están robando a Venezuela. Y se ha creado ahí en esa instancia un grupo de todos los demás países
que también han sido afectados por esas decisiones unilaterales de la banda del señor Trump, que no solamente ha atacado a Venezuela, sino a otros países, y han venido recuperando esos activos. Y bueno, quiero decir que hemos tenido mucho éxito en esas instancias internacionales, tanto la ONU Viena como en Rusia, como en algunos otros países, Ginebra, y bueno, también en los Estados Unidos, en la ONU, en los Estados Unidos, con las decisiones que ha tomado el presidente de la República, jefe de Estado y de Gobierno, Nicolás Maduro, y también la vicepresidenta. Yo creo que esas acciones van a redundar a favor de nuestra patria en cualquier momento, y ya el mundo se ha dado cuenta de que estos países con estas decisiones lo que hacen es afectar a un conglomerado de otros países y directamente al ciudadano. Aquí en Venezuela esas decisiones y ese ladronismo, ese robo que ha hecho estos países conjunto con el señor Guaidó y su banda de malandros ha afectado mucho al pueblo venezolano, porque ahí está el dinero para comprar los alimentos y está el dinero para comprar nuestra medicina, para los equipos de transporte, los equipos mecánicos, absolutamente todo. Sin embargo, la ingeniería que ha implementado el presidente de la República, Nicolás Maduro, ha tenido un efecto positivo que ha podido contrarrestar esas decisiones de esta banda de delincuentes. Entonces hay esperanza. Sí, claro. Hay esperanza de que el pueblo venezolano no sienta el latrocinio de la derecha reaccionaria internacional, no solo de activos, sino también de cuentas confiscadas, que de paso se ha dicho son los mismos que le robaron los activos y las cuentas, el dinero a Libia y a Siria. Al regreso, vamos a una pausa y al regreso quiero escuchar su comentario al respecto. Al ir a la pausa quedamos con una pregunta pendiente y es referente a la esperanza que tiene el pueblo venezolano de recuperar sus activos confiscados por la derecha reaccionaria internacional para quitarle el músculo económico a la revolución bolivariana y con ello generar penurias en nuestro pueblo. ¿Hay esperanza de recuperarlo? Sí, claro, hay mucha esperanza en recuperarlo. Yo creo que Venezuela no puede dejar ninguno de esos espacios vacíos, tiene que acudir a cada una de esas instancias, porque a Venezuela lo asiste la verdad. Y es muy fácil desenmascarar a este grupo de delincuentes, es un sector pues de la oposición venezolana. ¿Esas bandas están identificadas? Sí, claro, perfectamente. Ya nosotros hemos aplicado una serie de sanciones a los que se robaron la empresa Citgo. Es una empresa petrolera que tenemos los venezolanos y que aspiramos. Y si no están en recuperar. Venezuela, existen mecanismos a través de la diplomacia internacional como la rogatoria o la cooperación, a través de convenios como Interpol, para que los traigan a Venezuela. Sí, ese es el procedimiento ya después que nosotros aplicamos la sanción, va a la Fiscalía General de la República, que es el órgano que a través del Poder Judicial puede hacer todas estas operaciones para traer también a estas personas, aplicarle pues lo que son los códigos de la Interpol. Y ¿Están identificados con nombre y apellido? Sí, claro, lo hemos sancionado. Fíjense usted, aquí hay hay un grupo de Citgo que ya fue sancionado por la Contraloría General de la República, que la empresa Citgo, con un valor de 34.000 millones de bolívares, la banda de Juan Guaidó y sus delincuentes la vendieron a un mismo procurador que puso Juan Guaidó, que es reconocido por el estafador del señor Trump en Estados Unidos. Validó ese nombre de un procurador y la empresa venezolana de 34.000 millones de dólares la entregó apenas a 1.500 millones de dólares. Y ese procurador que nombró el señor Juan Guaidó, el usurpador, el usurpador Juan Guaidó, resulta que era el mismo abogado de la empresa a la cual le remataron
la empresa Cisco. Bueno, toda esa junta directiva fue inhabilitada y ya nosotros les pasamos a la SUDEBAN para que cualquier persona que haga negociación con esa banda de delincuentes que han estafado a la nación venezolana, a usted sea también Usted sabe, sancionado y se le Contralor, aplica. que los ciudadanos de a pie nos alegramos cuando se hace justicia. Y de verdad que la aplicación de medidas penales con privativas de libertad forma parte de la demostración de la fortaleza del Estado. Pero surge una interrogante. ¿Y cómo se resarce el daño patrimonial? Estamos nosotros, a todos estos sancionados y sancionadas, involucrados, elaborándole un levantamiento de sus bienes para confiscárselos y con ello rematarlos y recuperar la lesión generada al patrimonio público, incluyendo a Guaidó y todo lo que ha hecho. Sí, bueno, la sanción... Está bien, no lo metan preso, porque hay una máxima que dice cuando el enemigo está cavando su tumba, no le quites la pala, deja ese pendejo ahí. Pero vamos a quitarle todos los bienes, Contralor. Sí, la Contraloría General de la República, las decisiones que ha tomado en estas sanciones, contempla precisamente la provisión de gravar y enajenar. O sea, ellos no pueden vender ninguno de sus bienes, ya eso se le notificó al ministro de Relaciones Interiores. Y a toda la banda. Y a toda esa banda que ya está en Gaceta, ya salieron todos ellos ahí y le corresponde a estos organismos, porque por cierto hay que supervisar, porque también en los organismos nacionales a veces se consiguen cómplices ahí que aplican Operación Morrocoy en estas decisiones que tomamos nosotros. La para lenidad es un delito, Contralor. Claro, también, por eso vamos El retardo procesal también es un delito. Vamos a eso, vamos a la búsqueda de por qué no han actuado algunas instituciones o algunos funcionarios de estas instituciones en estos momentos. Fíjese, doctor Carreño, esta es una de las cosas que es bueno que lo conozcan los venezolanos. Fíjese, este señor que está aquí, que es Juan Guaidó, ¿no? Le da instrucciones a este otro señor de apellido Troconis para que sea él el que recupere los bienes de la nación. Pero resulta que este señor Troconis es un gran empresario de PDVSA que le pasa a las cuentas de Juan Guaidó sumas multimillonarias que vienen de esa recuperación de algunos bienes y de la empresa Cisco. Ahí está la cantidad de dólares que se han apropiado en PDVSA. Gracias al presidente PDVSA nos ha aportado y el doctor Bolívar nos han aportado toda esa información. Se aplicaron la sanción a estos dos ciudadanos, especialmente a este que es nuevo, este señor Troconi. Y esos bienes patrimoniales de Troconi que dice ser empresario ya fueron incautados. Se mandaron a incautar, ya se hizo absolutamente todo para incautarlo y se pudo recuperar o paralizar que le iban a pagar 127 millones de dólares a las empresas de este señor, que por cierto es el mismo empresario vinculado a el señor Ramírez, que estuvo ahí, que hizo un desastre y unos gran hechos de corrupción en PDVSA. ¿Se le han confiscado bienes también? Se solicitó también la confiscación de bienes y él tiene. ¿Y van a resarcir el patrimonio público? Hay que hacerlo. ¿O vienen funcionarios a lucrarse con ellos, a rematarlos y a vendérselos a amigos y a familiares? Bueno, hay que tener cuidado con eso y para eso están las instituciones. El fiscal general de la República, del cual hemos conversado en reiteradas oportunidades sobre esto, está actuando. La Asamblea Nacional tiene un papel de control político. La Asamblea Nacional Constituyente, por supuesto. La Asamblea Nacional, la otra no, porque se sigue en desacato. Pero ahí los diputados tienen su rango, pues son diputados y tienen posibilidad de actuar también en combinación con los órganos que están tratando de que sigan este usurpador Juan Guaidó y su banda de delincuentes siga desangrando el país. Aquí están los números de la cuenta, ¿no? Por cierto, pueden ver los números de la cuenta donde han depositado esas sumas multimillonarias y el nombre de las empresas. ¿No? Nosotros somos bastante serios en este proceso de investigación y ahí lo tienen ustedes, especialmente los señores periodistas cuando quieren investigar, investigan, lo pueden hacer perfectamente, revisan los nombres de estos señores. Y más allá de la trama de Juanito Alimaña y su banda, ciudadanos que prevalidos de un cargo público administran fondos y son sancionados, también además de la sanción que hemos visto de suspensión temporal para optar a cargo de elección popular, o se envía el expediente al Ministerio Público para que se le impongan responsabilidades penales. Además de ello, existen los mecanismos para resarcir el daño patrimonial. Bueno, es decir, la sanción pecuniaria. Está contemplado, pero ya le corresponde ya a los tribunales. Nosotros hacemos la denuncia, prohibimos
estamos solicitando la prohibición de grabar y enajenar, pero las decisiones ya le corresponde al Poder Judicial para poder que esos bienes que se le vayan a incautar a esta persona lo pueda el Estado venezolano a través pues, de un mecanismo que sea serio, donde participe el poder popular, que eso es lo que nosotros estamos planteando, se puedan vender y el Estado venezolano lo pueda recuperar o el Estado venezolano pueda utilizar esos bienes de forma inmediata para resarcir el daño ocasionado. Pero una de las cosas más importantes es que el pueblo de Venezuela sepa quiénes son este grupo, esta banda de malandros, para que también no vaya en cualquier momento estafarlo a ellos. Yo creo que el Estado venezolano y sus instituciones han venido actuando, gracias por supuesto a la Asamblea Nacional Constituyente plenipotenciaria, máximo poder que establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que ha tenido pues esa visión de hacer las transformaciones y de supervisar permanentemente a las instituciones que nosotros estamos dirigiendo y exigiendo permanentemente su rendición de cuentas para que no se desvíe absolutamente nada de la intención originaria de la Asamblea Nacional Constituyente y por supuesto del pueblo venezolano. Está vacunado el Contralor y todo el equipo de la Contraloría General de la República para entender lo ingrato que es la lucha contra la corrupción, porque si se investiga y el investigado resulta culpable, denuncia que le pasaron factura. Si se investiga y el denunciado resulta inocente, los denunciantes, dice, se pusieron de acuerdo. Nunca tiene las de ganar quien trabaja en la lucha contra la corrupción. ¿Están vacunados contra esos males? Sí, cómo no, estamos vacunados y es cierto, pues la Contraloría es un órgano, es injusto pues lo que ocurre con estas instituciones porque siempre va a salir un doliente y siempre va a salir algún amigo. Pero le voy a decirle que mientras Elvis Amoroso esté ahí, la verdad que quien le meta la mano, quien se robe el dinero del Estado, lo que le compete a Elvis Amoroso y a la investigación va a ser sancionado. Gracias. Independientemente del padrino que tenga, y así lo hemos demostrado. Gracias, Contralor. Muchas Igual gracias. que Juan José Rondón, le dice usted al país, en sus manos no se perderá la República. Así es, muchas gracias. Saludos. Gracias a ustedes por esta invitación. Ahora venimos con los desenlaces, pero primero quiero hacer un comentario inicial. Y es que los enemigos de la patria, los que juegan al trastocamiento del funcionamiento normal y armónico del Estado y a la vida feliz de los ciudadanos, vuelven a fracasar. Anoche inició la pelota venezolana, se dijo play ball y salieron los equipos al terreno y están todos participando. Ahora sí, vamos a los desenlaces de la semana. La Asamblea Nacional en desacato, queriendo jugar posición adelantada en la política, lejos de establecer mecanismos para meterse por el camino de la legalidad, la constitucionalidad y el Estado de Derecho, saliendo del desacato, decide conformar el comité de postulaciones del Poder Electoral para nombrar a los rectores y previamente a ello conforman una comisión preliminar y como el bloque de la patria, los revolucionarios y revolucionarias tenemos que poner de nuestra parte para coadyuvar a la vida y a la paz del país, se incorporaron allí por el bloque de la patria el diputado William Hill, la diputada Nosliu Rodríguez y el diputado Jesús Montilla. Ahora, ¿qué subyace detrás de esta decisión de la Asamblea Nacional de
designar el comité de postulaciones electorales estando en desacato. El libreto de la derecha, como están en desacato, ellos van a nombrarlo, no van a pasar por los controles que establece la Constitución y luego, una vez que sean designados, el sistema de justicia venezolano tendrá que imputarlos por usurpación de funciones, se irán del país y entonces conformarán el poder electoral en el exilio. Y le dirán al mundo que ese es el legítimo poder electoral y mientras ellos no estén allí, ocupando el puesto, todas las elecciones son írritas. ¿Por qué dije que iban a correr hacia adelante? Porque ellos saben que no tienen pueblo. Cada vez que hacen convocatoria es menos y menor la participación. Por lo tanto, están buscando mecanismos para, como este poder electoral o uno que se designe en legalidad de la Asamblea saliendo del desacato, va a implementar el proceso electoral para las elecciones de la Asamblea Nacional. Ya ellos han dicho, organizaciones políticas dicen que no van a participar. ¿Qué organización con fines políticos no participa en un proceso teniendo votos? Es una confesión de parte de que no tienen pueblo, no tienen voto y siguen trabajando en función de jugar al caos. Su plan inicial con el desacato de la Asamblea era establecer parámetros para decirle al mundo que existía un conflicto de poderes. ¿En qué devino el fracaso de esta Asamblea? En que el mundo ya lo sabe, que aquí lo único que hay es un poder en conflicto. El poder legislativo en conflicto con el poder ejecutivo, en conflicto con el ciudadano, en conflicto con el electoral, en conflicto con el judicial y en conflicto con el suprapoder, que es el poder popular. Ya ellos siguen quedando solos. De todos modos, el Bloque de la Patria se incorpora, prevalido de que en algún momento ellos tendrán que meterse por el camino de la legalidad. Así están las cosas en esta Asamblea Nacional que sigue haciendo aguas. Vamos al siguiente desenlace. El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos emitió nuevas sanciones a ciudadanos venezolanos. Llama poderosamente la atención que el inicio de las sanciones para satanizar, estigmatizar y criminalizar esta esperanza a nuestra revolución libertaria utilizaban los métodos que contempla Guinchard en su libro del golpe suave, que se llama De la dictadura a la democracia, es decir, acusar a los miembros de la revolución de narcotráfico, de corrupción, de terrorismo, de violación de derechos humanos, de conculcación de la libertad de expresión y además de ello decir no es una democracia, es una dictadura. Pero ahora, dentro de estas nuevas sanciones, oigan por qué sancionan a este servidor. Yo me río, porque es que son bien estúpidos, bien idiotas. Pedro Carreño está sancionado porque desempeña un papel clave en la crisis política y económica de Venezuela. Hay que decirle, animalitos del monte, la situación que vive Venezuela es generada por ustedes mismos. Saquen las manos de Venezuela y nosotros viviremos en paz, no tendremos ningún inconveniente. Es decir, inoculan los males y se los quieren endilgar al gobierno. ¿Pero en qué consiste estas sanciones? Bueno, tres aspectos fundamentales. El primero, la primera sanción, le quitan la visa. ¿Cómo carajo le quitas la visa a quien no tiene visa? La segunda sanción, te confiscan las cuentas. ¿Cómo carajo? No, yo decía coño, pero lo respeto por la hora. ¿Cómo carajo le confiscas cuentas a quien no tiene cuentas? Y la tercera sanción, entonces le incauta los bienes a quien no tiene bienes. Es decir, sanciones inocuas. Y los escuálidos, muy pendejos,
muy estúpidos y muy idiotizados, tiran cohetes y celebran. Qué idiota, ¿no? Qué estúpido. Bueno, esa sanción, para unos camaradas que me enviaron un mensaje, yo les digo, ¿por qué se solidarizan? Al contrario, para un revolucionario, esas sanciones unilaterales del imperialismo, genocida, criminal, para nosotros los revolucionarios y revolucionarias constituyen una condecoración en la guerrera de campaña. Es un orgullo portar esa condecoración para seguir trabajando en el combate por la redención social de nuestros pueblos. Agarren su sanción, las enrollan bien enrolladitas, escuálidos e imperio, y se las meten por detrás por donde no les pegue luz. Próximo desenlace. El presidente de El Salvador emitió un comunicado expulsando a la delegación diplomática de Venezuela. Emite el comunicado donde expulsa a la delegación diplomática de Venezuela y luego que la expulsa, entonces recibe la felicitación del gobierno de los Estados Unidos. Es decir, el muchacho demandado se congracia con sus amos, se congracia con el imperio y el gobierno de los Estados Unidos lo felicita como diciendo, vas bien muchacho, eres uno de nuestros perritos bien arrastraditos. Bueno, además de ello, el embajador aplaude al gobierno del presidente Nayib Bukele por asegurarse que El Salvador está del lado correcto de la historia. Qué estúpido, ¿no? Qué idiota. ¿A quién van a convencer? Pero además, llama poderosamente la atención que este muchacho demandado, el Pelele Bukele, él militó en el Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Es decir, que él venía de la izquierda y estando allí, como todo infiltrado, van donde están los dineros. PDVSA tenía un contrato con turbios de Inverval, Sociedad Anónima, una empresa financiada por Alba Petróleo, y él tiene una investigación porque faltan allí que él manejó $2 millones cuando era alcalde de Cuscatlán. La empresa en cuestión gestionaba proyectos en ese municipio y hay una revista salvadoreña que se llama Factum, que tiene colocado en su portal toda la información de la trama de corrupción, donde incluso está metido otro traidor venezolano que se llama Rafael Ramírez. Así que así están las cosas en el mundo, congraciándose con el imperio, y para demostrar que verdaderamente es un pelele, que verdaderamente es un muchacho demandado, que verdaderamente es un pendejo, observen el Twitter que coloca. Este señor dice, a esta hora todos los representantes del régimen de Maduro han abandonado nuestro país. Me informan que sus maletas iban llenas de pasta de dientes, jabón, desodorante y otras delicias, entre comillas, que se encuentran por doquier en este país gobernado democráticamente por un pelele. Es decir, que él tiene eso allá. Aquí no hay, estúpido, pendejote, y no se consigue, a veces por el bloqueo que tenemos, pero la crisis que va a generar tú en tu país y el despertar del pueblo es porque te pusiste del lado de las derechas reaccionarias, y más temprano que tarde el pueblo salvadoreño se levantará. Te metiste con Venezuela, diría nuestro amado comandante Chávez, te metiste con Venezuela, pajarito, y te vas a secar. Vamos al siguiente desenlace. En Chile, el pueblo en la calle, protestando,
pidiendo caminos de dignidad, asqueado por el capitalismo y neoliberalismo hambriador y excluyente e inhumano. Y resulta que el gobierno, lejos de entender el clamor popular, lo que buscan es aferrarse al poder. Es así como en una recién entrevista concedida por el presidente chileno a la BBC de Londres, a las periodistas Katy Watson y Fernanda Paul, le dijo lo siguiente. Le preguntan, usted dijo que Chile era un oasis dentro de América Latina, pero es también uno de los países más desiguales entre los más desarrollados. Mira lo que responde. Eso no es cierto. Chile está en el promedio en términos de desigualdad en América Latina. Ahora resulta que Chile está en promedio de desigualdad y continúa diciendo, por supuesto, sigue siendo un país muy desigual y es por eso que estamos luchando para vencer la pobreza y reducir la desigualdad. Pero no es el país más desigual de América Latina, es decir, no estoy de último, pero estoy entre los últimos. Y hablaba del oasis, del paraíso, del modelo. Pero continúan las periodistas haciéndole preguntas al presidente Piñera y le pregunta la periodista de BBC qué autocrítica debe hacerse su gobierno y usted ante el estallido social. Dice, esa violencia no puede ser admitida, no está dentro de la ley. Tuvimos que usar herramientas democráticas y constitucionales. Vaya, ¿qué herramientas? Claro, son constitucionales porque es la constitución de Pinochet, como el decretar el estado de emergencia para restituir el orden público y proteger a nuestros ciudadanos. Para restituir el orden público y proteger a los ciudadanos y garantizar la paz, lo único que tiene que hacer Piñera es renunciar. Y él lo sabe, porque él, en una oportunidad reciente, cuando asistió a Naciones Unidas para estigmatizar al compañero presidente Nicolás Maduro, dijo lo siguiente. Yo me pregunto, ¿cómo puede ser un presidente tan ambicioso, tan insensible, que está dispuesto a causar ese grado de dolor y sufrimiento a su propio pueblo, con tal de retener o aferrarse al... Un presidente tan insensible, tan ambicioso, con tal de aferrarse al poder. Presidente Piñera, renuncie. El pueblo chileno habló y está en la calle y no volverá más nunca. No es que va a volver cuando usted renuncie. No está pidiendo constituyente, está pidiendo una nueva constitución, está pidiendo democratización de los servicios públicos, está pidiendo estatización de servicios fundamentales para los ciudadanos, está pidiendo salarios y sueldos justos, es decir, está pidiendo los logros y conquistas de la revolución libertaria bolivariana. Y una senadora chilena, Isabel Allende, hija del presidente mártir, al respecto, informa a los chilenos lo siguiente. Legitimidad de las movilizaciones sociales pacíficas y con la misma fuerza condenar, por supuesto, actos de saqueo y de violencia que no respaldamos. Segundo, el respeto a los derechos humanos. Todas las denuncias y que ojalá vengan no solo la alta comisionada, la Comisión Interamericana, todos los que puedan hoy día ayudarnos a que no se sigan violando derechos humanos que son fundamentales, aún en un estado de excepción. Y lo tercero, junto con la legitimidad de esas demandas sociales, nosotros como parlamentarios tenemos que también abrir un cauce a la posibilidad y a plebiscito, que es lo más democrático, que se le consulte a la ciudadanía. Creemos que claramente la ciudadanía tiene el derecho a pronunciarse, quiere o no una nueva constitución, nacida en democracia y democrática. Y por eso el mejor instrumento, obviamente, es en este caso el plebiscito. La propuesta de la senadora Allende es un plebiscito y que los
chilenos digan si quieren o no ir a un proceso constituyente. Pero dice el pueblo en la calle que eso pasará previa renuncia de Piñera, quien no quiere renunciar. Pendiente con Chile, no vaya a ser que sectores de la derecha reaccionaria, disfrazados de progresistas, quieran secuestrar esta hermosa explosión popular en las calles que busca caminos de dignidad y redención social. Vamos al próximo desenlace. Llegamos a Bolivia, donde el presidente Evo Morales pide una auditoría con presencia incluso de la OEA. Y el equipo de auditoría lo primero que hizo fue convocar a la oposición y a los sectores de derecha y les dijo que presentaran pruebas del fraude. Oigan, no solo no han presentado prueba alguna de fraude, sino que además ahora anuncian que desconocen el resultado de la auditoría, que desconocen el resultado de las elecciones y que hay que hacer unas nuevas elecciones sin que esté Evo Morales. Es decir, soslayar la soberanía del pueblo boliviano expresado a través de los votos el día 20. Pero un sector de la derecha, el más reaccionario, se hacen llamar cívicos. Esos criminales, esos asesinos, esos fascistas son los cívicos. Oigan la propuesta de los cívicos. Denuncia. Por eso quiero, y espero que esté mirando la tele, para decirle al tirano que tiene 48 horas para renunciar. Porque el día lunes a las 7 de la noche, aquí mismo, y en cumplimiento al compromiso que hicimos en este Cristo el día del Cabildo, y el compromiso que estamos haciendo ahora, y el plazo que le estamos dando a Evo Morales Saima de 48 horas, el día lunes, aquí, con estas mismas personas, con este pueblo cruceño, vamos a tomar determinaciones y vamos a garantizar de que él se vaya. Es decir, que se vaya Evo y le dan 48 horas. Este tipo que aparece allí, él es un adorador y admirador de Pablo Escobar Gaviria. Ese es su mentor. Y él manifiesta que él carga su libretica en el bolsillo y que a la usanza de Pablo Escobar, que al que anotaba lo mataba, hay que tener su libretica para anotar a los que van a matar. Pero además de eso, ¿qué pasó el día lunes a las 7 de la noche cuando se cumplieron las 48 horas? Lo mismo que pasa en Venezuela cuando Juanito Alimaña pone plazo. Nada, absolutamente nada. Es más, llegó al aeropuerto de La Paz y el aeropuerto estaba tomado por bolivianos y bolivianas de buena voluntad que respaldan al presidente Evo Morales y, como todo fascista es cobarde, pidió respaldo a la Fuerza Armada para que le consiguiera un avión y devolverse a Santa Cruz de la Sierra. Así las cosas, nosotros podemos decir que en Bolivia la situación no es sencilla porque se develaron una serie de grabaciones, 16 grabaciones se filtraron donde se establecen el plan de acción de la derecha. Y ante el plan de acción de la derecha que dice el fascista Camacho, que se hace llamar cívico,
Camacho, usted no es serio, usted no da la talla. Después de 13 días de sacrificio que sufrimos por el paro, usted no sabe lo que quiere. El 22 de octubre pidió que Carlos Mesa sea presidente. El 25 cambió de discurso y pidió una segunda vuelta. El 30 nuevamente cambió de discurso exigiendo nuevas elecciones. Y en menos de 24 horas, el jueves 31, nuevamente cambió de opinión pidiendo la renuncia del presidente Evo Morales. El 2 de noviembre dio un ultimátum de 48 horas para que el presidente renuncie. Después de un día, el domingo 3 de noviembre, empieza a hablar otro discurso y asegura que el presidente será sustituido por una decana de la Corte Suprema de Justicia de Tarija. Después de 13 días de paro, señor Camacho, usted no sabe lo que quiere, usted no es serio. No juegue con los bolivianos, no juegue con la Constitución, no juegue con la democracia. Basta ya de jugar con el sacrificio de los bolivianos. Basta ya de jugar con el sacrificio de los bolivianos. Él sí sabe lo que quiere. La derecha reaccionaria sí sabe lo que quiere. El imperio norteamericano sí sabe lo que quiere. Porque a raíz de la filtración de las 16 llamadas telefónicas, se pudo descifrar el siguiente plan desestabilizador, que es el que están aplicando en Bolivia. El plan vincula golpistas de la derecha reaccionaria. La primera fase, la fase preparatoria que fue ejecutada, su objetivo es preparar y organizar el terreno para las fases posteriores. Se desarrolló entre abril y julio del 2019, donde se establecieron alianzas políticas para conformar un solo frente de oposición, reuniones de coordinación en función de las acciones a realizar las fases 2 y 3. De igual forma, se comenzó la campaña de descrédito contra el gobierno, utilizando para esto la estructura mediática concebida que incluye a medios de prensa opositores, medios alternativos, activistas en redes sociales, así como la realización de denuncias ante organismos internacionales. Esta primera fase del plan se cumplió a cabalidad. La segunda fase del plan, que está en ejecución parcial, su objetivo es generar convulsión e inestabilidad social en el país. Comenzó a implementarse en junio y prevé llegar hasta octubre del 2019. Consiste en establecer un estado de crisis social. Hago un paréntesis para decirle que no han logrado sacando sus mercenarios a la calle. Crisis social en el país a través de manifestaciones violentas y pacíficas, tranques y paros, utilizando para ello los comités cívicos y el movimiento 21F, así como al sector universitario y al sector médico, entre otros grupos de la sociedad civil. Cumplida esta fase, cumplido el mes de octubre, en este momento la fase en ejecución es la tercera fase, que le llaman la fase final. En esta etapa se prevé la declaración de un supuesto fraude, por eso es que no reconocen las elecciones, por eso es que no reconocen la auditoría, porque ellos van a declarar fraude electoral e imposición de un gobierno paralelo previsto a ejecutarse una vez terminen las elecciones presidenciales. Las evaluaciones y pronósticos del Departamento de Estado y otras agencias del gobierno de los Estados Unidos sobre el resultado probable de las elecciones presidenciales en Bolivia el 20, le digo próximo 20 porque ese era el plan, refieren que el presidente Evo Morales resultará ganador. Ya ellos sabían que Evo Morales iba a ganar las elecciones y por lo tanto prepararon este plan de 3 fases que va a concluir igual como concluyó el tristemente célebre y nunca bien ponderado Juanito Alimaña, autoproclamándose. Ya el gran jefe indio Evo Morales sabe y está irreductible junto a su pueblo en su posición de no ceder ante la derecha. El pueblo boliviano resiste, el pueblo boliviano avanza y Evo seguirá siendo presidente más allá de los planes del imperialismo. Vamos al siguiente desenlace. Fue
liberado en España el asesino de Orlando Figuera. Qué indignación, ¿no? Qué ignominia que el gobierno de España libere a Enzo Francini, el responsable de quemar vivo, el que quemó vivo a Figuera, a pesar de que el Estado venezolano realizó a tiempo todas las gestiones para su extradición, se le enviaron las pruebas, documentos, fotografías. Bueno, el gobierno español lo puso en libertad a través de un fiscal. Pero por el lado de Venezuela tenemos fiscales de dignidad y el fiscal general de la República publicó el siguiente tuit como forma de indignación. El Ministerio Público, bajo nuestra gestión, agotó todas las vías para que el señor Enzo Francini acudiera de manera voluntaria al proceso. Hoy exigimos nuevamente a las autoridades españolas su extradición para que para este grave delito de odio, para que este grave delito de odio no quede impune. Justicia quedó impune por ahora, porque el gobierno de España lo ha dejado en libertad. Así las cosas en el mundo, en los Estados Unidos. Muchos dicen que Trump no es normal. Yo creo que Trump no es normal. Pero además de no ser normal, además de ser el loco Trump, es un gran ignorante. En un atisbo de desespero, estando en campaña electoral, como no cumplió con la promesa del muro, fue a prometer el muro nuevamente. Veamos el video. And we're building a wall in Colorado. We're building a beautiful wall, a big one that really works, that you can't get over, you can't get under. Colorado? He's building a wall in Colorado. I probably don't have to tell you that Colorado is not on the border. Colorado is not on... Estamos construyendo un muro en Colorado. Estamos construyendo un muro bellísimo, dice. Uno que va a funcionar de verdad, que no pueden escalar, que no pueden pasar por debajo. ¿Qué hizo el periodista? Reírse de la idiotez, de la estupidez y de las locuras de Trump. Debería alguien asesorarlo y decirle que Colorado no está en la frontera de los Estados Unidos, ni con México ni con país alguno. Claro, eso no pasa únicamente en los Estados Unidos, ¿no? Eso pasa también en Venezuela, porque a Juanito Alimaña le pregunta una periodista venezolana, le pregunta a Juanito Alimaña, ¿qué va a pasar después del día 16? Veamos el siguiente desenlace con Juanito Alimaña. Pues el 16 de noviembre. Vendrá el 17 de noviembre y el 18. ¿Quién es más idiota? ¿Quién es más estúpido, Trump o Juanito Alimaña? ¿Qué diría nuestro amado comandante Chávez si observa estas dos locuras? Muchacho pa' bobo, vale. Ah, muchacho pa' bobo. Ah, muchacho pa' bobo. Hay que decirle a Juanito Alimaña, mira, Juanito, pa' bobo no se estudia. Naciste así, vieja. Naciste así. Asume que eres un idiota, un pendejo. Y muy bobo. Ahora, en la derecha existen grandes contradicciones.
Cuando las piedras están hablando de el fracaso de la derecha, veamos lo que dice la derecha de la derecha. Ciudadanos deberíamos organizarnos para enfrentar la bancada que representa a Guaidó y los que representan a la Mesa de la Unidad Democrática. Ciertamente, si aquí hay un estallido social, va a ser contra la Mesa de la Unidad y G4. Pero fíjate, en política los hechos son los hechos. Y más allá de los argumentos o de las especulaciones que uno puede hacer, los hechos son los hechos. ¿Dónde está el gobierno de transición? ¿Dónde quedó? ¿En qué parte quedó? Yo te voy a decir una cosa, son más bandidos de lo que uno pensaba. Son unos bandidos. Sí, a mí me da mucha risa cuando esta oposición MUD-G4 se llaman mayorías. Acaba de hacer una encuesta de Data-Análisis y esa mayoría solamente representa el 9%. Es decir, el pueblo venezolano no lo representa la Mesa de la Unidad. Perdieron toda capacidad de convocatoria. La del 24 fue un fracaso total. En la de Caracas no había 1000 personas. Bueno, mira, tuvo mejor la de los chavistas. Imagínate tú, tanto en Caracas como en Maracaibo. Guaidó no representa ningún peligro ni ninguna preocupación para el gobierno de Nicolás Maduro, porque está haciendo todo lo que dijo Maduro que había que hacer. O sea, más allá de lo que dijo Guaidó, realmente quien siempre planteó el tema de una negociación, de un diálogo, fue Maduro, y quien planteó la elección de una Asamblea Nacional fue Maduro. De verdad que yo no tengo ganas de seguir haciendo programas ni nada de esta vaina, te lo digo de verdad. Las piedras hablan. Ya entienden ustedes por qué la derecha no quiere elecciones. Mandaron a hacer una encuesta y lo que tienen es el 9%, a pesar de que las encuestadoras aplican la política de la rocola, que le dan la información que quiere escuchar quien les paga. Bueno, a duras penas le dio 9%. Y tiene razón Patricia, no vamos a seguir haciendo programa, pero en este caso porque ha concluido el tiempo. Gracias por la atención prestada y muy buenas tardes. What?